There's so much discussion about worship in the church these days, and you hear a lot about worship wars and people debating as to what style or what kind of music or whatever. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, le habla Claudio Saucedo desde Argentina. En este video quiero actualizar rápidamente porque el pastor MacArthur volvió este domingo que ha pasado 19 de noviembre del 2023 en Grace Community Church. MacArthur había estado ausente 2 domingos anteriores, pero volvió el pastor MacArthur a pastorear su congregación. Vemos aquí a MacArthur que está aquí en Grace Community Church dando la apertura, y este domingo también hubo servicio de bautismo. Se bautizaron, pasaron por las aguas del bautismo 2 hermanos en Cristo. Vemos aquí, la gloria sea solo para Dios, porque fueron valientes estos hermanos en Cristo y dieron testimonio y pasaron por las aguas del bautismo, testimonio de su fe, de su salvación verdadera en Cristo Jesús. Vamos a ver. Quiero ir de lleno a la predicación de MacArthur. Recuerde que MacArthur comenzó una serie de predicación allí en el libro de Apocalipsis, y este domingo que ha pasado MacArthur predicó en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4 versos 1 al 11 se centró MacArthur. Su predicación para el próximo domingo va a ser Apocalipsis capítulo 5, pero ahora se centró los versos 1 al 11 del capítulo 4 de Apocalipsis. Su título es, del sermón de MacArthur, Adoración Celestial. Tengo aquí un extracto para compartirles sobre la predicación de MacArthur. Veamos un momento. So I would invite you to open your Bible to the 4th chapter of Revelation. We're working our way through, and I want to keep moving, but this particular section of chapters 4 and 5 demands some very careful attention in order for us to absorb the magnificence of this theme, which is heavenly worship. And since we have been redeemed to worship, John 4 says that the Father seeks true worshipers who worship him in spirit and truth. Salvation is to make us into true worshipers, everlasting worshipers. That is what we are to do here on earth. It is what we will do forever in heaven, as we will see in these 2 chapters. Vemos aquí entonces que MacArthur se va a centrar en esta continuación en el libro de Apocalipsis, los capítulos 4 y 5 dice. Y aquí MacArthur en esta introducción es importante también que prestemos atención en esta palabra adoración. Fíjese lo que dice MacArthur, la magnificencia de este tema que es adoración celestial, y así se tituló el sermón de MacArthur. Y dice MacArthur aquí que hemos sido redimidos para adorar. Amén. Juan 4:24 dice que el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La salvación es hacernos verdaderos adoradores, adoradores eternos. Qué tremendo, amén. Y también dice MacArthur, eso es lo que debemos hacer aquí en la tierra. Aunque lo hacemos imperfectamente aquí en la tierra, en el cielo todo será perfecto, porque dice MacArthur, es lo que haremos para siempre en el cielo, como veremos en estos 2 capítulos. Pero MacArthur, vamos a ver otro clip. Mire lo que va a decir MacArthur. Continúa hablando sobre esto de adoración, porque en el cielo será perfecto esta adoración a Cristo. Veamos cómo continúa MacArthur. And I think these 2 chapters are really the foundation for our understanding of worship. There's so much discussion about worship in the church these days, and you hear a lot about worship wars and
people debating as to what style or what kind of music or whatever should be used in worship. I don't think you start by looking at the world and picking and choosing from them. I think you have to start in heaven, because that's where perfect worship takes place. So what we're going to see in chapters 4 and 5 is heavenly worship. This is worship in heaven, perfect worship, precisely as God designed it and desires it, and that is how it is offered to him. It wouldn't be possible really to have a seriousness about worship if we didn't start here in heaven, where worship is absolutely serious in its perfections. Amén. Ahí vemos entonces que MacArthur continúa hablando aquí en este segundo clip que les traigo sobre la adoración. Y MacArthur da aquí un ejemplo de que muchas veces hay discusión en esta tierra, en este mundo, mientras estemos en este mundo, sobre lo que es la adoración. Y hay muchas posiciones de muchos pastores, de muchos cristianos sobre la adoración. Y aquí MacArthur da el ejemplo de que muchas veces se discute, por ejemplo, se escucha mucho sobre la adoración, personas debatiendo, discutiendo sobre qué estilo o qué tipo de música o lo que sea que es que se debe usar en la adoración. Y usa MacArthur el ejemplo de la música. Pero en otras palabras, no deberíamos centrarnos mucho en eso, dice MacArthur en otras palabras. Él lo dice: no creo que comiences mirando el mundo y eligiendo entre ellos, refiriendo a la música, qué tipo de música o qué tipo de música no. Dice MacArthur: creo que tienes que comenzar en el cielo, porque ahí es el lugar donde debemos mirar, donde se lleva a cabo la adoración perfecta. Amén. Así que lo que vamos a ver en los capítulos 4 y 5 es adoración celestial. Aquí está el título del sermón de MacArthur. Esta es adoración en el cielo, adoración perfecta. Amén. Precisamente como Dios lo diseñó y lo desea. Realmente no sería posible tener una seriedad acerca de la adoración si no comenzamos aquí en el cielo. Apocalipsis capítulo 4. Donde la adoración es absolutamente seria en sus perfecciones. Amén, a lo que dice MacArthur. Entonces MacArthur continuó, por supuesto, y citó Salmo 103, 19, donde dice la palabra que el Señor ha establecido su trono en los cielos. Y aquí es donde también me quiero centrar en esta reacción que estoy haciendo sobre esta palabra trono que vemos en Apocalipsis 4. MacArthur citó, refiriéndose a esta palabra trono que leemos allí en el capítulo 4 de Apocalipsis, Salmo 103, 19, donde dice la palabra que el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino gobierna sobre todo. Y también Salmo 47:8, donde dice la palabra que Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su santo trono. Y vemos mucho, leemos mucho, vemos mucho sobre el trono en el libro de Apocalipsis. Se menciona 37 veces, dice MacArthur. Y cuando llegas a la consumación de la historia redentora, como se establece en las visiones del libro de Apocalipsis, obviamente Dios es el actor principal y por eso iremos a este trono muchas veces en el libro de Apocalipsis, dice MacArthur. Pero el trono de Dios no es exclusivo del libro de Apocalipsis, dice MacArthur, se describe en otras partes del Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Si reunimos todo eso, dice MacArthur, sería la descripción del trono de Dios expuesta a lo largo de las Escrituras. Así que primero vimos como introducción lo que significa la adoración y dónde tenemos que centrarnos cuando hablamos de adoración. Debemos ir al cielo, como leemos allí en el capítulo 4 de Apocalipsis, y luego quiero que veamos qué significa
esto de trono cuando leemos aquí? Leemos 11 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces leemos la palabra trono aquí en Apocalipsis 4. Y eso quiero que veamos qué significa esto de trono. Vamos a ver un momento, a ver. Y MacArthur, sobre este trono, MacArthur dice, es un trono exaltado, un trono celestial, un trono eterno, un trono de justicia, un trono de rectitud, un trono de amor inquebrantable, un trono de fidelidad, un trono de misericordia, un trono de gracia, es un trono de juicio de fuego, un trono para el Cordero, un trono blanco de juicio final, es un trono de gloria, un trono de honor, un trono de protección, un trono de pastor, un trono de adoración, un trono de oración también. Simplemente, dice MacArthur, un enorme conjunto de características que definen a Dios reinando en su gloria. Así que vamos a ver qué significa este trono. ¿Qué es? Mire lo que dice MacArthur. Now, just to say, for the sake of clarity, it is not a chair. It is not a piece of furniture, the throne of God. God doesn't sit, because God is a spirit. And God is immense, and God fulfills and fills all things. So we're not talking about furniture. We're talking about the place where God rules, from which he rules his universe. You could say that the throne and the temple and heaven are all the same thing. The glory of God shining in the midst of the temple of God, in the midst of the heaven of God, permeates everything. So we are talking here not about a physical piece of furniture, but about spiritual reality. This is symbolic of God's sovereignty over everything and everyone. Now, just to say... Amén. Entonces, no, esa palabra trono que vemos en Apocalipsis 4 no es un trono, no es una silla, ese trono no es un mueble, sino que Dios es inmenso, Dios cumple y llena todas las cosas, así que no estamos hablando de muebles, estamos hablando del lugar desde el cual Dios gobierna el universo, su universo. Se podría decir que el trono, el templo y el cielo son una misma cosa, son lo mismo, dice MacArthur. La gloria de Dios brillando en medio del templo de Dios. Y es aquí en este trono donde vamos a adorar perfectamente a Dios por la eternidad. Entonces MacArthur dice que en medio del cielo de Dios impregnando todo. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de un mueble físico, sino de una realidad espiritual. Es un símbolo de la soberanía de Dios sobre todo y todos. Amén a lo que dice MacArthur. Así que vemos aquí lo que significa el trono cuando leemos aquí en Apocalipsis capítulo 4. MacArthur también habló que Dios tiene título eternamente soberano del universo, pero también, atención aquí, pero también, dice MacArthur, es el trono al que Cristo ascendió después de su resurrección. Es el trono al que Cristo ascendió después de su resurrección, y ahí es donde leemos que dice la palabra que Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre. Es el lugar también donde Cristo ahora está preparando un lugar para nosotros la iglesia de Cristo, y eso lo leemos en Juan 14. Aquella vez